Pequeña Lucy, tú me cuidarás. Cuando te abrazo, el miedo se va. Cada momento conmigo estarás. En ti viviré por la eternidad. ¡Bravo! Esto es Espectros, y para hablar precisamente de esta obra que se está presentando en el foro de Silvia Pasquel, tenemos a Luis Notni. Él es escritor, director y productor de dicha puesta. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Marco, por invitarnos. Qué terror, la verdad, de esto y lo que está pasando con Espectros. Espectros, 11 años en cartelera ya, estamos cumpliendo ahora 11 años con esta escalofriante puesta en escena, y ahora prometemos que es la temporada más escalofriante porque la obra se renovó, el libreto se renovó, tenemos nuevos efectos especiales, tenemos pues una serie de cosas para que la gente pase un fin de semana de completo terror en el foro. A ver, cuéntanos, ¿de qué habla Espectros? Porque estas son cosas verdaderamente reales que ocurrieron y se te ocurre a ti junto con otra persona escribirlas. A ver, cuéntanos. Así es, habla del asesinato de una niña en un teatro, en un antiguo teatro. Ese teatro pertenece a dos actores que después del asesinato pues abandonan el lugar, pero se ven en la necesidad de regresar al lugar después de 3 años, y fue lo peor que se les pudo haber ocurrido porque empiezan a suscitarse varios hechos paranormales, empiezan a ocurrir cosas muy extrañas y descubren finalmente quién es el asesino de su hermana. ¿Dónde fue este suceso? Este es un suceso que ocurrió en Alemania, originalmente igual en un teatro antiguo, y se escribió, se adaptó para México justamente hace 12 años. La obra lleva 11 años en cartelera, se escribió hace 12 y lleva 11 años en cartelera, y ahora pues está mucho más fuerte que antes. Ahora, los personajes que participan dentro de esto de Espectros, ¿quiénes son? ¿Cuál es la interrelación que existe entre ellos? Pues mira, está el joven director de la obra, está su hermana, que son los dueños del teatro, está otra de las actrices que pertenece a la compañía familiar, y está Lucy, que es la niña que muere en el teatro, y existe otro personaje que es el detonador de todos estos sucesos, que es Fray Francisco Avendaño, que está aquí con nosotros. ¿Estamos hablando específicamente de alguna época, de algún siglo, o es actual totalmente? No, se suscita actualmente la obra. Actualmente. Sí. Y ahora, entre ellos, este asesinato que se da dentro de este mismo teatro, ¿también regresan a descubrir qué fue lo que pasó? Realmente, y se descubre que uno de los que están ahí, de los que pertenecen a la compañía, es el real asesino de la obra. O sea, está entre los actores, el conserje, y entre el director. Alguno de ellos es el que realmente mató a la niña. Ahora, la atmósfera que se debe respirar dentro de este mismo teatro, ¿cómo está la escenografía como para que la gente sienta pues las cosas finalmente de una manera lúgubre, tenebrosa, que se viva finalmente este terror? Eso es lo interesante. El teatro no nada más es el escenario, el teatro es todo el teatro. Las butacas, desde que el público entra a la sala, va a entrar a un teatro antiguo, ambientado de tal forma, y los actores están todo el tiempo por todo el teatro, por las butacas, por el escenario, por el otro escenario. Tenemos un doble escenario, que es un balcón. Entonces el público desde que entra va a ir a asustarse. Es una obra donde el público va a saltar, va a gritar y se va a reír también porque tiene un poco de comedia. Luis Notni, ¿dónde se están presentando y qué días? Estamos en el foro Silvia Pasquel, que está en la Condesa, en Juan Escutia 96, y estamos todos los sábados a las 9. Igual en nuestras redes sociales pueden checar toda la información, en Teatro de Terror, en todos lados estamos ahí, y les recomendamos que sí adquieran sus boletos con la mayor anticipación, porque son 11 años de llenar el teatro, literal. Afortunadamente nos va muy bien con Espectros, entonces compren sus boletos en teatrocultura.com, que es nuestro sitio web oficial. Pues muchísimas gracias, un verdadero placer. Marco, Y gracias al elenco también que participa con nosotros. Janet, muchas gracias.